todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal. Hoy nos damos un lujo en lo personal que anhelaba mucho tener. Vamos a charlar con un expresidente de un club gigantesco como lo es el Real Madrid. Así que es un enorme placer tenerlo acá, al señor Ramón Calderón. ¿Cómo le va, Ramón? Muchas gracias por el espacio. Encantado de participar en su programa y de poder hablar de una de mis pasiones, que es el fútbol, y dentro de ese deporte el Real Madrid, como usted dijo, pues para mí el club más importante del mundo, al menos lo es en cuanto a títulos conseguidos y prestigio y repercusión en este mundo tan bonito del fútbol. ¿Cómo lo encontramos hoy en día, Ramón? Me imagino que contento por la última victoria del Real Madrid ante el Barcelona. Sin duda, era un triunfo que nos venía muy bien, incluso yo diría que necesitábamos después de una temporada, la pasada, en la que tuvimos 4 derrotas con el Barcelona, un rival, no un enemigo, como yo he procurado decir siempre, es un gran rival, es un equipo con jugadores muy importantes que tienen una larga trayectoria, una historia muy importante también en el mundo del fútbol, y yo creo que ese partido nos devolvió también confianza. Creo que jugamos mejor, la verdad. El Barcelona no pudo superar la presión del Real Madrid. El medio campo, sobre todo con Bellingham y con Camavinga, consiguió dominar bien esa parcela tan importante del terreno de juego, y los delanteros pues estuvieron también muy bien. Mbappé está demostrando día a día la importancia que él tiene dentro del equipo. La defensa yo creo que también estuvo muy bien. En definitiva, fue un partido muy interesante para el espectador. Hubo pasión, hubo entusiasmo, hubo hasta un penalti parado por el Barcelona, hubo goles. En fin, hubo entusiasmo en la grada. Yo creo que fue un partido muy bonito. Ramón, bueno, no jugó el partido contra el Barcelona, pero acá en Argentina estamos siguiendo mucho lo que es el Franco Mastantuono en el Madrid, que llegó, empezó a ser titular siendo muy joven, nos sorprendió un poco acá en Argentina. ¿Cómo lo ve, lo que va mostrando en este poco tiempo que lleva? ¿Le gusta como jugador? ¿Cómo lo analiza? Ha demostrado muchísimas cualidades, tiene talento, es un hombre con habilidad, con buen disparo a gol. Creo que tiene un gran recorrido en el Real Madrid, porque es muy joven, como usted dijo, llegó aquí muy joven. Desde el principio se ha ganado el cariño de la afición, entre sus compañeros también. Es un jugador muy querido y en el terreno de juego está demostrando mucha calidad. Yo creo que ha sido un acierto traerlo al equipo, lo está demostrando y tiene un larguísimo recorrido. Sorprendió mucho con la corta edad que tiene, la personalidad, ¿no? Se veía que pedía mucho la pelota, hay que jugar en un ambiente como el Santiago Bernabéu y todo lo que significaba, y mostró esto también, ¿no? Estos destellos de personalidad. Pues sin lugar a dudas, este estadio es muy complicado para cualquier jugador. Aquí el aficionado no da nada por sentado, no da nada por supuesto, da igual que se venga joven, que ya con títulos y con balones de oro. Esta es una afición que está vinculada con el éxito. Real Madrid la ciudad, tiene un 75% de los que aquí vivimos, incluido yo mismo, que no hemos nacido en Madrid. Por lo tanto, nuestra vinculación con el equipo no es local o regional como puede ser en cualquier otro lugar del mundo. Es una vinculación con la excelencia, con hacer bien las cosas, no solo con jugar bien, sino con comportarse bien, con jugar bien y ganar títulos y marcar goles y hacerlo mejor que los demás. En fin, no es fácil, y para un jugador como él, joven, que llegó aquí y empezó ya a jugar pronto, no es fácil superar ese ambiente, esa presión. Es un club en el que ganar es una obligación, no es un éxito como en cualquier otro equipo. En fin, él esa presión ha demostrado saber superarla bien, y en el fútbol, en el deporte en general, tener una mente fuerte, como él ha demostrado, es muy importante. Con la llegada de Mastantuono se hacían muchas analogías a lo que fue que le tocó vivirlo a usted, la llegada de Higuaín. También llegó joven desde River, después de brillar en un clásico ante Boca, le pasó algo parecido a Mastantuono. ¿Qué recuerda de ese traspaso de Higuaín y esa llegada al Real Madrid? Pues fue muy arriesgado. Es verdad que Peja Mijatović tuvo una gran visión con su fichaje. Él llegó con Marcelo y con Gago, otro argentino. La verdad es que llegó con 17 años recién cumplidos
y fue un grandísimo fichaje, una grandísima adquisición. Aquí marcó goles, se ganó el cariño de la afición, consiguió ayudarnos a ganar títulos. En fin, yo creo que Pipita aquí consiguió ganarse el favor del público, que eso, como decía antes, en el Bernabéu no es nada fácil. Tuve la suerte de hablar con Pez ya también en el canal y me comentaba que el partido ante Boca, puntualmente, donde Higuaín hace un gran partido, a él personalmente lo deslumbró, también hablando un poco de la personalidad, por ver cómo se desenvolvió ante tanta presión. ¿Recuerda ese momento usted también puntual cuando lo vieron a Higuaín en ese partido? Sí, sin duda, lo recuerdo muy bien y Pez ya me dijo, este es un jugador que nos interesa muchísimo. No era fácil porque llegó en diciembre, como recordarán, era un fichaje de los que se podían hacer entonces en la ventana de invierno y nos ayudó muchísimo desde el primer momento. A mí me sorprendió por su juventud, la personalidad, la facilidad que tuvo para adaptarse a este equipo y a la presión que este equipo impone siempre en cualquier jugador. O sea que yo creo que fue un gran acierto de Peja Mijatovic y yo, como hice siempre, pues seguí el consejo. Él me dijo que junto con Marcelo y Gago eran 3 jugadores que podíamos incorporar en diciembre del año 2006. Así lo hicimos y fue un gran acierto, como digo. A lo largo de la historia, bueno, pasaron muchos argentinos por el Real Madrid, ni hablar de Stéfano, Redondo, Valdano, Higuaín. Hasta la llegada de Mastantuono había pasado mucho tiempo sin que se fichara un argentino. ¿Por qué cree que se daba esto? ¿No encajaban los perfiles? Pues supongo que el entrenador, el director deportivo no encontrarían ese jugador que podía mejorar lo que ya teníamos, o también que pudiendo hacerlo los jugadores, los equipos en los que esos jugadores estaban no tenían la disposición para venderlos, para traspasarlos. Pero efectivamente el Real Madrid, desde aquel gran Alfredo Di Stéfano, que ha sido un icono, es el jugador más emblemático que tuvo el Real Madrid, los primeros extranjeros que vinieron a jugar a nuestro equipo en el año 56. Con él se ganaron 5 Copas de Europa consecutivas, la antigua Champions League, y ahí tenemos su busto, que yo tuve el gusto de inaugurar en la ciudad deportiva, y es un referente para todos los que llegan aquí. Y seguro que llegarán más argentinos a nuestro equipo a lo largo de los próximos años. Ramón, en el momento que le toca asumir la presidencia, hablábamos de que Real Madrid se alimenta por los éxitos, ¿no? Tiene muchos títulos, pero justo usted llega en una época que venía de una sequía, ¿no? De 3 años, si no me equivoco. ¿Cómo era enfrentarse ante eso con la presión que se vive en el Real Madrid con respecto a los títulos? No fue fácil, efectivamente, porque habían pasado 3 años consecutivos sin ganar ningún título. Es la primera vez en la historia, más de 120 años, que eso sucedía, y tuve la suerte de tener a mi lado a Peja Mijatovic. Él se ocupó de hacer un cambio, una revolución importantísima, porque cambiamos, creo, a 12 o 13 jugadores. Había que además inculcarles la importancia del esfuerzo, del trabajo, del sacrificio, del entrenamiento para conseguir recuperar la senda del triunfo. Habíamos pasado mucho tiempo, sobre todo con la época de los Galácticos, en los que dábamos por supuesto que el talento era suficiente, que las condiciones naturales de un buen jugador eran suficientes para ganar, y eso no es así. En la vida el esfuerzo y el sacrificio son claves para el triunfo. Bueno, lo hicimos a base de conversaciones, primero porque los jugadores que venían eran jugadores que sabían que les necesitábamos para recuperar ese camino de títulos y de triunfo, y además pues les hicimos ver que era clave que nos ayudaran a ganar y que se esforzaran desde el primer momento. Cambiamos la dinámica del entrenamiento desde lo que fue la pretemporada, que fuimos, como se hacía siempre, 20 días a un hotel, concentrados. Los entrenadores dicen siempre que se juega como se entrena y que es clave en las temporadas, las pretemporadas. Así lo hicimos. Bueno, y después de todo yo lo resumo en algo que ya es conocido, que yo hice colocar en todos los vestuarios de todos los equipos del club, incluido el del Santiago Bernabéu, que decía: si luchamos podemos perder, pero si no lo hacemos estamos perdidos. Parece algo simple o trivial, pero era el resumen de lo que nosotros queríamos para aquellos jugadores. Ellos lo cumplieron a las 1000 maravillas. Fueron 2 ligas seguidas con resultados espectaculares, con un Barcelona, por cierto, el mejor Barcelona de la historia, con Messi, con Puyol, con Xavi, con Iniesta. En fin, no era fácil ganar y ellos lo consiguieron. Fue realmente eso, ¿no?, que comentaba, la transición de los Galácticos, donde había que quizás dejar de lado a grandes nombres y bueno, tener grandes nombres también. Eso era algo que le quería preguntar. ¿Cómo se maneja y se administran quizás los
los egos que hay lógicos por las figuras de las que estamos hablando, ¿cómo se maneja y cómo se administran ese tipo de cuestiones? Es clave que los que estén al frente del equipo sean profesionales que ya hayan vivido esa presión anteriormente. En el caso de Peja Mijatovic, él había sido ya una estrella, él había estado en vestuarios con grandes figuras y sabía cómo había que tratarlo, sabía lo que necesitábamos, que yo creo que esa era la clave. Recuerdo perfectamente Capello, que llegó de la Juventus, pues quería, entre otros jugadores, traer a Trezeguet como delantero centro, y Peja fue clarísimo. Me dijo, teniendo a Van Nistelrooy, que se nos ofreció, pues no hay que dudarlo. Es decir, que él tuvo la capacidad de saber qué necesitábamos en cada momento, y ahí incorporamos el primero fue Pepe, un central que nos dio muchísimos títulos y muchísimos triunfos. Marcelo, que es el jugador hasta ahora que más títulos ha ganado en la historia del Real Madrid. Vino Cannavaro, que acaba de ser Balón de Oro. Después vino Robben, vino Heinze, otro argentino. En fin, creo que la clave era tener a alguien conocedor del mundo del fútbol, porque los presidentes conocemos nuestro trabajo, nuestra profesión. Yo soy abogado, el actual es ingeniero, es decir, que tenemos conocimiento del fútbol como aficionados, pero eso no es suficiente, obviamente. Y yo recuerdo que Di Stéfano decía, el profesional que menos sabe, sabe más que el aficionado que más sabe. Yo creo que eso es algo importante, y bueno, tuve la suerte, como digo, de tener a Peja al lado, y él fue el que revolucionó aquel equipo y él le consiguió atraer a jugadores que nos dieron mucho. Ramón, le iba a preguntar, hablando con Peja también, me comentaba que en algún momento estaba el interés y hasta él mismo se llegó a reunir con Tevez. ¿Puede ser que estuvo dando vueltas y tuvo la posibilidad? Es cierto. Yo recuerdo una llamada suya, creo que estaba reunido con Tevez, me llamó, que era tarde en la noche, y me dijo, tenemos la oportunidad de fichar a este jugador, puede ser muy importante para nosotros. Al final no recuerdo qué sucedió, que no llegó a venir, pero efectivamente es cierto, se reunió con él y se iniciaron conversaciones que no sé por qué razón no culminaron con su contratación por nuestro club. Ahí mencionaba en esa época que bueno, les tocaba convivir con un Barcelona también con grandes nombres, y bueno, estaba Lionel Messi, que en el 2006 estaba saliendo pero deslumbrando ya, y después empieza a madurar y fortalecerse como jugador. ¿Qué representa a Lionel Messi para un hincha del Real Madrid como lo es usted? Un rival, como comentaba al principio, pero como futbolista, ¿qué representa para usted? Un grandísimo jugador. Yo creo que en los últimos tiempos hemos tenido una gran suerte los aficionados al fútbol de coincidir con dos jugadores como Messi y Cristiano Ronaldo, que se hicieron mejor uno al otro, porque esa competencia fue importante, yo creo, para superarse. A mí me parece que ha habido pocos jugadores como él. Siempre se habla de Maradona, yo le vi al final y qué duda cabe que ha sido un jugador difícil también de superar. Pero Messi yo creo que ha tenido, bueno, y sigue teniéndolo, porque sigue todavía jugando. He leído que ha renovado su contrato en Estados Unidos y que va a seguir jugando, y por lo tanto, pues sigue todavía en activo. Grandísimo jugador, y un rival además que siempre tuvo un comportamiento ejemplar en el terreno de juego, que eso, insisto, es importantísimo también. Y bueno, pues una figura para recordar. Bueno, ahí lo mencionaba a Cristiano Ronaldo también. Como aficionado del fútbol, creo que realmente es un disfrute verlo ahora. Bueno, estamos un poco con un golpe de nostalgia, vio que ya Messi y Cristiano están en sus últimas etapas. Bueno, casualmente usted negocia la llegada de Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí, así es, y llegamos a un acuerdo en diciembre de 2008, antes de que yo dejara el equipo. Quedó todo firmado, el contrato, sus condiciones, el acuerdo con el Manchester United, que fueron entonces 80 millones de libras, 94 millones de euros. Parecía una cantidad desorbitada en aquel momento, pero yo creo que ha sido la contratación más barata de la historia del Real Madrid, porque han sido 9 años de títulos, de colectivos, personales, de aportar muchísimos goles a nuestra escuadra. En fin, fue una operación que nos costó mucho. Manchester United no quería dejarle salir. Yo, cuando negocié con los directivos del equipo inglés, pues les dije siempre lo que yo había vivido. El jugador de ese nivel va donde él quiere. Si es que hay alguien que está dispuesto a pagar lo que él gana, siempre hay una serie
de equipos importantes que lo pagarían, y la clave es pues que el equipo en el que está o le deje salir o termine su contrato. En este caso yo creo que el United tuvo claro que el jugador, la decisión, la voluntad del jugador era marcharse, vio una oportunidad en el Real Madrid y la aprovechó muy bien, y obviamente yo estaba allí y no podía no aprovechar esa oportunidad para contratarlo. Incluso Ramón alguna vez lo escuché hablar de que era difícil sacarlo del Manchester, hasta lo ofrecieron al Barcelona, ¿puede ser? Correcto, eso es lo que a mí me dijeron. Ferguson no nos tiene mucho cariño al Real Madrid porque el United siempre ha sido un rival, hemos sido rivales en lo comercial, en el marketing, en los ingresos. Él aceptó ya la voluntad del jugador de marcharse, pero le ofreció al Barcelona. El jugador tuvo ahí una actitud muy honrada, una actitud caballerosa y además de lealtad y de fidelidad a su palabra. Y él dijo, he dado mi palabra a Calderón y al Real Madrid, está todo decidido y da igual lo que ustedes me ofrezcan. Creo, eso no lo puedo confirmar, creo que incluso le ofrecieron un contrato un poco superior al que tuvo al principio en el Real Madrid, pero él, fiel a su palabra, la cumplió, vino al Real Madrid. Como digo, fue una gran satisfacción para el club y para el equipo y para los aficionados. Los presidentes, y yo lo digo sin que sea una falsa humildad, al final hacemos lo que haría cualquiera en nuestro puesto, sobre todo en un caso así. Cuando un jugador como Cristiano Ronaldo se ofrece o tiene la oportunidad de contratarse, el que atrae al jugador no es el presidente, ni el directivo, ni el entrenador, es el club, que le va a permitir ganar títulos y reconocimiento colectivo, personal, etcétera, como él hizo, batir récords de goles, de partidos jugados, en fin, eso es lo que él nos dio y yo le estoy muy agradecido. Y Ramón, la seducción misma, bueno, como menciona del club, estamos hablando del club más ganador en la historia, el club más grande en términos futbolísticos. El mismo nombre, me imagino que es el sueño de todo chico, jugar en el Real Madrid. Bueno, así es, sin lugar a dudas. Los jugadores vienen aquí porque saben que tienen la posibilidad de conseguir una repercusión única en lo que es el mundo del fútbol. Yo siempre cuento que en el año 2003 David Beckham venía al Real Madrid ya siendo una figura importantísima en Inglaterra y en el mundo del fútbol. Lo presentamos a las 11 de la mañana para que las noticias llegaran a los telediarios y a los noticieros de hora punta en Asia, donde él es muy popular, y el Real Madrid también, y asistieron 1000 periodistas entre medios de comunicación escritos, televisión y radio, a un acontecimiento que, como bien saben, es muy simple. El jugador dice, es un sueño hecho realidad, y realmente esas fueron las palabras que dijo. El presidente pues se muestra satisfecho de haber podido contratar a un jugador como él. Se convirtió, no sé si es todavía así, o por lo menos en la Universidad de Harvard, que se estudia el caso Real Madrid, en aquel momento se convirtió en el segundo acontecimiento más visto televisado en directo desde el punto de vista social, después del entierro de la princesa Diana. Bueno, eso demuestra lo que significa el Real Madrid y lo que significa para un jugador llegar a este club. Es reforzar su nombre, su marca, su prestigio, su reputación y su éxito, no solamente dentro del terreno de juego, sino también fuera de él. Los dirigentes, la verdad, que son el nexo y muestran sus capacidades de negociar con la herramienta de tener un club como el Real Madrid por detrás, ¿no? ¿Qué capacidades considera que tenía usted o cuáles son importantes a la hora de negociar este tipo de jugadores? Bueno, yo creo que la clave, lo fundamental, como decía antes, que el jugador quiera venir, que tenga la decisión de venir a este equipo. También hay otros, hay que reconocerlo, que por la razón que sea deciden marcharse. Yo tuve ese caso con Robinho. Él llegó un día a mi despacho y me dijo, presidente, yo quiero marcharme, sé que usted ha fichado a Cristiano Ronaldo, yo ya no voy a ser la figura que yo esperaba ser en este equipo, aunque él aquí jugó muchos partidos a muy alto nivel y fue un jugador también importante, pero él quería salir. El Manchester City hizo una oferta que era razonable y yo, por supuesto, no podía negarme. Yo creo que fue mi máxima siempre: ningún presidente puede negarse a que un jugador cumpla la voluntad de jugar donde le apetezca, y en definitiva pues eso ocurrió con Robinho. Pero es cierto que siempre nos ha ocurrido lo contrario. La mayoría de los jugadores están deseando cumplir con su sueño, su expectativa de jugar en un club como el Real Madrid. Ramón, ¿escuchó alguna vez la historia de Neymar? ¿Se probó en el club en la época en la que usted estaba cuando él era más chico? Pues creo que justamente el año antes de yo incorporarme al club en el 2001 como directivo, creo que sí, creo recordar que pudo pasar por la ciudad deportiva, hacer alguna prueba, pero no se lo puedo confirmar. Lo he oído también, pero no recuerdo si efectivamente fue así o es algo que
que se dijo y no se correspondía con la realidad. Ramón, ¿le quedó algún fichaje ahí que por algún detalle no se terminó dando, que le hubiese gustado tenerlo? No sé si algún argentino habrá quedado ahí en el tintero. Hablábamos de Tevez. Bueno, tuvimos alguna posibilidad de fichar a algunos otros jugadores que vinieron después, el caso de Kaká. Me acuerdo que Cesc Fábregas también era un jugador en su momento que interesaba mucho, pero en fin, al final vinieron los que tenían que venir, los que podían venir. Este club atrae mucho a esos jugadores, no solamente por el dinero, o yo diría que no por el dinero, porque también lo pueden recibir en otros 7, 8 grandes clubes que hay en el mundo. Ellos buscan otra cosa, aquí lo encuentran. Esta es una ciudad, por otra parte, muy agradable para cualquiera. Para un deportista encuentra un buen clima, es una ciudad muy hospitalaria, tiene posibilidades de crecer también desde el punto de vista personal. En fin, siempre hemos tenido la suerte de poder contratar a aquellos jugadores que el director deportivo y el entrenador creían que podían darnos la posibilidad de mejorar lo que ya teníamos. Y bueno, creo que encabezando usted la negociación y con el Real Madrid detrás, cerró el fichaje más importante en la historia, ¿no? Como lo es Cristiano Ronaldo. Me imagino que eso, como hincha de Real Madrid, también habrá sido una satisfacción personal. Sin duda, es lo que decía antes, nos costó 2 años, que yo tuve que discutir o pelear mucho con el club para explicarles lo que era una realidad, que el jugador quería abandonar el Manchester United para venir aquí. De hecho, pudo venir el año anterior. Recuerdo que yo estaba en Bogotá, había ido con el equipo para jugar un partido contra el Santa Fe de Bogotá en agosto. Era el año que se iba a incorporar, el año 2008, y él me llamó para decirme que tenía un gran agradecimiento al Manchester United, a Ferguson y a todos los directivos, y que quería quedarse un año más, que se lo había prometido, que aceptara yo, porque así me lo pidió, aunque habíamos acordado que viniera un año antes, que dejáramos el contrato para la firma en diciembre del año 2008, una vez ya todo convenido con el United. Se hizo siempre de acuerdo con el club, de hecho se firmó el contrato con el club inglés y se firmaron las condiciones económicas del jugador, las condiciones con respecto a sus patrocinios, etcétera. Jorge Méndez tuvo, el representante, tuvo una participación muy significativa y muy favorable para los intereses tanto del jugador como del club, y en fin, yo creo que todo el mundo quedó satisfecho. La cantidad, como ya dije antes, que se pagó era importante en aquel momento, lo valía el jugador, ya había sido Balón de Oro, había ganado la Champions y al final pues yo creo que la cifra era razonable. Tengo que decir que el jugador no fue nada exigente ni ambicioso en cuanto a sus condiciones económicas, recibió lo que le correspondía, lo que merecía, pero no aprovechó la situación para haber pedido una cantidad superior, que a lo mejor pues la hubiéramos pagado, pero el representante tuvo una actitud muy favorable para la contratación y eso ayudó también. Ramón, le quería preguntar, bueno, que lo mencionamos al pasar ahí, Fernando Gago, que llegó en su gestión. Cuando Fernando Gago surge por característica y demás, se hacían analogías con Fernando Redondo. Bueno, después llega al Real Madrid. ¿Cómo considera su paso por el club? Bueno, tuvo algunas lesiones que quizá no lo ayudaron. Sí, yo tengo un magnífico recuerdo de Gago. Creo que ahora le está yendo muy bien como entrenador, de lo cual me alegro infinitamente. Entonces Mauricio Macri era el presidente de Boca y recuerdo que vino a negociar y él sabía que para Capello era un jugador importante. Llegamos a una cifra que era en aquel momento yo creo muy superior a la que podía pedir por el jugador, pero Mauricio lo hizo muy bien. Hay que reconocer que negoció muy bien. Él sabía que el entrenador lo quería y que el Madrid lo podía pagar. Estuvimos muy satisfechos con él. Efectivamente tuvo lesiones, no encajó todo lo bien que hubiéramos querido todos, incluido supongo que él, y al final pues no fue el resultado no fue el esperado, pero por otra parte pues sí que tuvo una participación importante en los títulos de liga que ganamos, en los 2 títulos de liga, y después, como digo, creo que ahora tiene un éxito en el mundo del entrenamiento y como entrenador, y me alegro muchísimo, como digo. Tuve la posibilidad de hablar con otros dirigentes de otros clubes y me comentaban esto de Macri también cuando negociaban jugadores de Boca, que era un hábil negociador, ¿no? La verdad es que muy hábil, lo hizo muy bien y tardamos, creo recordar que hasta la 1 de la madrugada no cerramos aquel contrato porque él era conocedor del interés del entrenador y sabía que el Real Madrid lo podía pagar. Creo que nos apretó bastante para conseguir, cumplió con su función de tratar de, una vez que iba a perder al jugador, pues lo que hay que hacer, como él hizo muy bien, es conseguir la mayor cantidad de dinero dentro de las condiciones que tenía el jugador en ese momento. Y lo hizo muy bien, sin lugar a dudas. Levi, después, unos años después en
coincidí con él en Qatar en el Mundial y lo recordábamos, aquella contratación con los dos con cariño y con simpatía mutua que nos tenemos. Ramón, bueno, el Real Madrid es un club modelo a nivel mundial, todos buscan ser el Real Madrid de su región, salvando las dimensiones. En Argentina, ¿a quién puede asimilar como el Real Madrid? Se habla de Boca y River, obviamente uno de los dos. ¿En quién usted se identifica más, quizás? Pues son dos grandísimos clubes. Yo no sé, siempre se ha dicho que quizá Boca fuera el equipo que más se identificaba con el Real Madrid, pero no podemos despreciar lo que es River Plate y lo que es su afición y lo que ha conseguido en el mundo del fútbol. Es decir, son dos grandísimos equipos como es el Real Madrid. Y bueno, hay una relación estrecha también por los jugadores que mencionábamos con River, ¿no? El caso Higuaín, más tanto, bueno, Alfredo Di Stéfano, ni hablar. Sí, Saviola pasó también. Sí, Saviola vino del Barcelona, no tuvo aquí mucha suerte. Valdano yo creo que ha sido un jugador importante y ha sido entrenador y ha sido directivo, ha sido todo en el Real Madrid. Yo sigo viéndole con frecuencia y aquí tiene un gran prestigio como comentarista deportivo, pero fue magnífico jugador viniendo del Alavés. No era fácil porque, como digo, este club tiene muchas dificultades para que los jugadores demuestren no solamente su calidad en el campo, sino su fortaleza mental. Yo he visto aquí muchos jugadores que no han sido capaces de soportar esa presión. Es un estadio muy duro con los jugadores, muy agradecido cuando el jugador responde, pero como decía al principio también no se da nada por sentado. Aquí todos los años empezamos de cero. Da igual que el año anterior se haya ganado Champions, Liga, Copa, que eso no tiene valor si al año siguiente no se ratifica la consecución de esos títulos. Por lo tanto, es una presión fuerte la que ejerce este club, el aficionado, sobre el presidente, los directivos, entrenador y jugadores. Es complicado y por eso se ha construido la leyenda. En definitiva, como he dicho siempre, aquí ganar es una obligación y eso impone mucho a todos los que están vinculados al club. Ramón, y desde la vista de un aficionado desde acá en Argentina, se ve que eso a veces se traslada en el campo. El Real Madrid en las últimas Champions sobre todo tiene remontadas épicas donde prácticamente los partidos estaban perdidos, sin embargo el Real Madrid se reponía. Usted, que convivió con los planteles y demás, ¿cree que esto se traslada en el rival también? Pues sin lugar a dudas. Hemos visto esos partidos de la Champions, de las remontadas que parecían imposibles para cualquier otro equipo, y yo creo que el jugador rival lo percibe que hay un ambiente especial. Los jugadores que vienen aquí saben que la Champions es nuestra competición. Nosotros ayudamos a crearla, a constituirla en el año 55 con el equipo, con el periódico de París, y se percibe en el ambiente. Desde que aquí se inicia días anteriores al partido, ya los comentarios, la actitud, la pasión de la gente por lo que va a ocurrir, yo creo que eso se traslada seguro al jugador rival, que sabe que en cualquier momento la remontada es posible. Aparte de haber sido presidente, bueno, usted es aficionado del club. ¿Cuál es el Real Madrid que más disfrutó en términos futbolísticos, en el que se sintió reflejado desde el campo de juego? Yo creo que como aficionado los partidos de Champions, de la Copa de Europa en su momento, que yo era un niño y los escuchaba por la radio, entonces no había televisión, aquello era emocionante, y ir al día siguiente a los kioscos a comprar el periódico y ver aquellas portadas con las Copas de Europa, pues fue un recuerdo como niño para mí muy importante. Y después como presidente pues hubo triunfos como directivo en aquella final en Glasgow, con aquel gol de Zidane, aquella volea espectacular que ha recorrido el mundo entero, esa fotografía, esas imágenes. Bueno, la primera liga que yo gané como presidente fue muy especial, porque faltando 7-8 partidos que recordar, el Barcelona nos sacaba 9 puntos, fuimos capaces de remontar partidos increíbles en unas condiciones que era muy difícil pensar que alguien lo podría lograr. Lo logramos, eso después se ha repetido en esas Champions mágicas en las que perdíamos 2 minutos antes y necesitábamos 2 goles y se marcaban. ¿Qué decir del gol de Sergio Ramos en Lisboa en el minuto 93? En fin, que es un equipo que tiene en su ADN el no darse nunca por perdido, el no aceptar nunca la derrota, no está en nuestro diccionario, y hasta el último segundo todos los jugadores dan todo lo que tienen. Supongo que lo hacen también en otros equipos, pero aquí es algo muy especial y que se demuestra en cada partido, en cada momento, en cada situación difícil. Los jugadores son capaces de superarlo y de superarse a sí mismos, y muchas veces ellos mismos yo creo que se sorprenden de haber sido capaces de hacer remontadas como las que se han vivido en muchos partidos. Ramón, en su gestión hablábamos que logra ganar títulos después de una sequía, logra traer futbolistas que
incluso no solo en su gestión, sino a futuro dieron muchísimo al Real Madrid, el caso Marcelo, bueno, Cristiano Ronaldo, que comienza a cerrar el fichaje con usted. ¿Cómo califica en un balance personal su gestión? Bueno, pues yo hice lo que pude, di todo lo que un aficionado, un seguidor que quiere mucho a este club podía dar. Me rodeé, yo creo, de lo mejor en aquel momento. Siempre tendré un agradecimiento especial a Peja Mijatović. Él fue la clave. Al final yo lo que hice fue confiar en él como gran profesional. En fin, se ganaron títulos, se modificó sobre todo la mentalidad que el equipo traía. Hubo jugadores de la época anterior, de la época famosa la Galáctica, que decían que habían pasado más horas en los aviones y haciendo anuncios que el terreno de juego, el terreno de entrenamiento. Eso había que cambiarlo. Se hizo, se siguió ese ejemplo. Yo creo que ahora es así y se nota. Los jugadores saben que tienen una repercusión importante desde el punto de vista deportivo, pero que esa repercusión se basa en un entrenamiento, en un esfuerzo, en un sacrificio que es clave. Y bueno, en fin, eso es lo que yo hice, lo que yo intenté trasladar a mi gestión. Yo venía de 7 años como directivo y cuando me presenté a la presidencia siempre dije que la clave era respetar lo mucho bueno que se había hecho y continuarlo y modificar aquello que sabíamos que no se había hecho tan bien. Y bueno, ese fue el resultado. Un entrenador como Fabio Capello también, que más allá de lo futbolístico enfatiza mucho en esto, en el trabajo, el entrenamiento. Es algo que creo que bueno, ayudó y siguió un poco la línea que estaba buscando. Sí, lo que ocurre es que Fabio aquí llegó ya, hay que reconocerlo, en un momento en el que él pues no era el Fabio Capello que vino en la primera época, pero en fin, se ganó aquella liga y hay que agradecerle pues su trabajo, su esfuerzo, su dedicación. Y al final, pues sí, se consiguió aquella liga, pero él no, desde mediados de temporada, él no se encontraba a gusto en el club. De hecho, en el mes de febrero, pues presentó su dimisión, que yo no le acepté porque no se encontraba cómodo. Al final los jugadores reaccionaron muy bien y ganaron aquella liga y bueno, pues él era el entrenador. Ramón, le quería preguntar ahí como dirigente y como un presidente aficionado, y bueno, noto que lo valora así también, la importancia de rodearse bien, ¿no? En el caso de usted me decía de Peja Mijatović, el rodearse bien es clave a la hora de un dirigente, desde el punto de vista dirigencial. Es fundamental, no solamente en un club de fútbol, sino en una empresa. Todos sabemos lo importante que es saber delegar y delegar bien y acertar en esa delegación, en las personas que te rodean, y que yo por lo menos intenté que fueran mejor que yo, porque esa es la clave, que alguien tenga la posibilidad de que los que están a su alrededor le corrijan, le mejoren, le ayuden para tomar las decisiones adecuadas. Este club tiene grandes directivos, dirigentes en el área económica, del marketing, en los medios audiovisuales y también en los deportivos. Es lo que yo traté de hacer, rodearme de ellos, pedirles consejo, aceptarlo prácticamente siempre, y esa es la clave. Creo que, insisto, tanto en el fútbol como en cualquier actividad empresarial, la clave es rodearse bien y saber que esos que te rodean te van a poder asesorar y mejorar las condiciones que tú ya naturalmente tengas. ¿Qué cambió en su vida, Ramón, después de ser presidente del Real Madrid, con lo que eso significa? Porque se hace una figura a nivel mundial, ¿no? Pues muchas veces es un poco asfixiante, ¿no? Porque es verdad, primero cuando eres presidente sabes que tienes una gran responsabilidad. Hay millones de personas que en el mundo entero sufren, padecen, se alegran, disfrutan. Casi siempre más esto último, en el caso del Real Madrid, pero es cierto que se siente una gran responsabilidad. En el palco de honor, como yo he repetido muchas veces en entrevistas, cuando se gana un partido el presidente siente obviamente alegría, satisfacción, pero sobre todo alivio, porque sabe que va a tener 3 o 4 días en los que no le van a recriminar a aquellos jugadores que debió fichar y no contrató, o aquellos jugadores que contrató y no están dando el resultado apetecido. Es complicado, es un equipo con una presión grande y por lo tanto también eso se traslada en la calle, ¿no? Cuando ganas, pues el presidente es un ser más querido que cuando pierde. Y bueno, eso lo tenemos que asumir. Cuando alguien llega a ese club, tiene que asumir que cuando ganan el éxito y el merecimiento lo tiene que se lo tiene que llevar los jugadores, es obvio. Y cuando las cosas no van tan bien, pues las miradas se dirigen al palco. Ramón, bueno, le hago una pregunta casi utópica sería, pero ¿le hubiese gustado verlo a Messi con la camiseta del Real Madrid desde un punto de vista futbolero? Hombre, sin lugar a dudas. Tener a un jugador como
como Messi, como cualquier otro de los grandes, por supuesto, ¿no? Yo creo que, como decía antes, Messi en Argentina, yo sé que Maradona sigue siendo el rey de la historia del fútbol, pero cuidado, porque Messi ya con la consecución de la Copa del Mundo, yo creo que remató muy bien una carrera brillantísima que le ha llevado a estar, pues no sé, creo que estuvo 17 años, ¿no? en Europa, y ahora lleva 2 o 3 más, es decir que estar 20 años es muy difícil. Para mí Messi ha sido Maradona todos los días, en todos los partidos, y eso no es fácil, pero reconozco que la época de Maradona fue espectacular. Yo no lo viví tanto como la de Messi, por eso puedo hablar más de esta segunda época, pero que duda cabe, vi partidos, he visto películas, imágenes de Maradona y sé que su imagen es única. Bueno, acabo de estar en Nápoles el fin de semana pasado y allí es un dios. Sigue habiendo murales en las calles, en vallas, hay banderines, su imagen es, pues, bueno, demuestra lo que Maradona consiguió trasladar al mundo que estaba fuera del fútbol, no solamente al del fútbol. ¿Cómo vivía Ramón el eterno debate que, en mi opinión, es hasta vez injusto cuando se habla del mejor de la historia, porque muchas veces se deja de lado una cierta parte de la historia cuando se habla del mejor jugador de la historia, pero que se centralizaba mucho en Messi y Cristiano? ¿Cómo lo vivió usted de lo personal? Es que cada época es diferente, porque claro, en los años 50, pues Di Stéfano fue la figura indiscutible, pero se jugaba en otros terrenos de juegos. Yo recuerdo que me decía, había terrenos de juego embarrados, en condiciones muy difíciles, con otro tipo de calzado, el balón también era diferente. Después pues se vivieron épocas, en la época de Cruyff, digamos que fue otra época que cambió mucho, y la época esta última de Cristiano y Messi, pues ha sido una época extraordinaria para los aficionados al fútbol, porque veía a dos jugadores que, como decía antes, se mejoraban uno a otro, porque había una competencia para saber quién marcaba más goles, quién tenía más posibilidades de conseguir el Balón de Oro, quién tenía mejor reputación, quién conseguía más títulos, más goles, en fin. Yo creo que fue una época extraordinaria, que no es fácil vivirla, y yo como aficionado pues lo disfruté muchísimo. Evitaba estas comparaciones que se suelen hacer entre Messi y Cristiano, buscaba el disfrute desde la visión futbolística. Yo creo que Cristiano era más vertical, quizá, era más, iba más directo al gol. Messi jugaba más, un poco más retrasado, y sigue siendo, porque los dos, hablamos en pasado, pero es que los dos siguen en activo. Tenía un regate espectacular, esas paradas que él hacía y que conseguía desarmar a los contrarios, a 2 o 3 defensas. Bueno, son dos jugadores excepcionales, cada uno con unas características concretas, pero los dos, en definitiva, dos grandes estrellas del fútbol, y que serán recordados siempre por la historia. Y hubiesen sido complementarios, creo yo, en características, ¿no? Si hubiesen jugado juntos, pues creo que hubiesen... Seguro, los grandes jugadores saben adaptarse, saben complementarse. Bueno, hubiera sido un sueño verlos a los dos en el Real Madrid, obviamente. Claro, me imagino. Hubiera sido un sueño tenerlos a los dos juntos, creo que hubiera sido una época gloriosa. Nunca se sabe, la verdad, pero bueno, yo creo, a veces se dice que nunca es bueno tener 2 gallos en el mismo corral, pero yo creo que 2 gallos de esa categoría en cualquier corral son bienvenidos. Ramón, ¿qué visión tiene del fútbol argentino, de lo que conoce en la historia? ¿Qué veía de chico? ¿Qué ven en este último tiempo? Bueno, es un semillero de grandísimos jugadores. Tienen además una garra, un carácter, una actitud en el campo que es definitoria de un argentino, y cuando se les ve jugar en el terreno de juego, uno ya sabe la nacionalidad por su actitud, ¿no? Por las ganas de pelear y de luchar y de enfrentarse al rival. Tuve la suerte de presenciar la final del Mundial en Qatar. Me alegré mucho por Messi, la verdad, porque creo que se merecía culminar su carrera ganando ese título, ya que no lo pudo ganar España. Pues bueno, como español, pues me siento muy unido a Argentina en muchas cosas. Tenemos muchas cosas muy parecidas, y la verdad es que el argentino como jugador tiene mucho talento, tiene mucha calidad, pero además tiene eso que decía antes, la garra, el carácter, la actitud, que en el deporte es importantísimo. Eso a veces quizás hace lo distintivo del argentino, ¿no? El talento en sí, obviamente, pero esto que comenta usted, porque en Europa los equipos referentes del fútbol mundial normalmente hay un argentino. Sí, es esa, yo creo que es la actitud, el carácter, y es algo muy característico, y lo vemos en todos los jugadores argentinos
que están en Europa, que han estado y que yo he conocido, tienen ese carácter. Primero tienen talento, habilidad, condiciones futbolísticas para triunfar, pero además el carácter es clave, el carácter, la actitud, la agresividad, en el buen sentido, de tratar de pelear hasta el último balón que les llega, aunque esté dividido y no vayan a llegar a él. El argentino es capaz de demostrar que tiene ese carácter y le da la oportunidad de muchas veces de conseguir cosas que otro, con una actitud, digamos, más blanda o menos entregada a su actividad, pues no consigue. Bueno, Ramón, para no robarle más tiempo y bueno, desde ya agradeciéndole este espacio, la verdad que esta sección del canal la llamamos charlas futboleras, charlas genuinas de fútbol, como veo que le gusta hablar también, y en lo personal me resulta muy grato hacerlo con ustedes, así que bueno, le agradezco muchísimo por el tiempo y le pido algún mensaje que le pueda dar a la gente que nos vea y nos escuche en esta charla. Pues que si disfrutan el fútbol, que sigan haciéndolo, es un deporte maravilloso que sirve para unir a la gente. Hay que tener la calma y la tranquilidad en los gradas. Yo sé que no es fácil eso muchas veces. La violencia es lo último que debe de llegar al fútbol. Tienen que ser conscientes los aficionados de que cuando se concentran 70 o 80 mil personas en un estadio, si no se comportan correctamente, pueden provocar algún problema indeseado. Y yo estoy convencido que los aficionados, cuando ocurre eso y salen del estadio, lo lamentan. Por lo tanto, que disfruten con el fútbol, que lo disfruten de una forma pacífica, que no falte nunca la pasión, el entusiasmo, el apoyo a su equipo, pero que lo hagan de una forma correcta, educada, porque eso será muy bueno para todos. Bueno, Ramón, muchísimas gracias y le mando un gran abrazo de Argentina. Pues igualmente para todos, que sigan adelante, que ya saben que aquí es un pueblo al que se le quiere mucho, nos sentimos muy vinculados, no solamente por el idioma, que es verdad que une, pero también por nuestra forma de ver la vida, de disfrutarla, de tratar de pasarlo bien, porque esto no dura mucho y por lo tanto, mientras estemos aquí, hay que intentar disfrutar, y ustedes, como los españoles, lo hacemos bien, yo creo. Un abrazo muy grande, Ramón. Otro para todos.